Amigos del dato, nos encontramos el día de hoy en otro de nuestros programas de Termómetro Político con un invitado especial. Él es el abogado Javier Buendía, presidente de la plataforma Somos Ciudadanos. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto en saludarles a usted, a todos quienes nos hacen la deferencia de prestarnos su atención a esta hora. Cuénteme un poquito en su lectura ante los resultados de la consulta popular, de cómo el correísmo lo tomó. Prácticamente se atribuyeron este logro que fue lo que ganó el no. Cuénteme cómo lo ve usted. A ver, es una organización que básicamente desde su origen ha generado en su lógica, una forma distorsiva de la realidad. Esta vez, evidentemente, la conducta que ellos manifestaron durante la campaña era de un cálculo sobre la base de intentar esperar que la Asamblea Constituyente les pudiera contribuir para el tema de un restablecimiento de una línea de decadencia de su partido político, en donde efectivamente poder seguir representando lo que políticamente ellos creen representar, que son los intereses del crimen organizado en este país, y no de ahora, sino en los últimos 20 años. En esa manifestación, pues que evidentemente tras esta euforia inicial el día de las elecciones, atribuyéndose y arrogándose un triunfo que no les correspondía, sus Ujú. propias divisiones internas hicieron que 48 horas después, evidentemente, esa euforia desaparezca y las disputas ahora entre personas y personalidades que están ocupando espacios de autoridad pública, como la prefecta Aguinaga en la provincia del Guayas y la actual presidenta del partido, entran en una lógica de contradicción en donde quedó evidenciado que evidentemente la Revolución Ciudadana no representa ya el tema del sentido más allá de una suerte de fanáticos que no tuvieron absolutamente nada que ver en la línea de la manifestación mayoritaria del pueblo ecuatoriano el 16 de noviembre. Así es, bueno, realmente se vio muy manchado esto, pero a su punto de vista, ¿cómo ve la gestión del presidente Daniel Noboa? Ya son 2 años que está él ya en el poder. ¿Cómo ha visto usted cada uno de esos movimientos? Bueno, la evaluación tiene que hacerse directamente en cifras. Y creemos nosotros que básicamente el tema de una posibilidad concreta que se dio 3 días antes de las elecciones es algo que debe evidenciar por dónde está elevándose el tema de la gestión en materia principalmente de lo que nos importa a los ecuatorianos, que es el tema socioeconómico. Y me refiero al anuncio que hiciera la Casa Blanca 3 días antes de las elecciones de un preacuerdo comercial en el que únicamente 4 países en la región, Guatemala, El Salvador, la República Argentina y el Ecuador, son quienes tienen la posibilidad hoy de suscribir ese acuerdo comercial sobre la base del establecimiento de varias condiciones. Y para ello, por supuesto, durante estos 2 años anteriores, gestiones del Ministerio de Finanzas debieron cumplir con condiciones básicas para determinar el tema del ordenamiento de las finanzas públicas que den lugar también a un trabajo en el orden de la diplomacia de Cancillería y sobre todo adscribirse a la posición y al programa de carácter geopolítico del presidente Donald Trump denominado América Primero para poder establecer esto. Creemos ahora entonces que sobre la base de ese establecimiento de las condiciones que hoy se tiene a nivel de las finanzas públicas en lo macro, es el momento de pensar en lo micro. Y en esa manifestación nosotros hemos elevado ya una posibilidad directa al nuevo secretario jurídico de la presidencia, el doctor Enrique Herrería Bonet, con quien guardamos una amistad de muchos años, y extendida también a la nueva ministra de Gobierno, para determinar una posibilidad de instancias de mayor acuerdo, determinado en una posibilidad de una iniciativa que estamos promoviendo con la cooperación internacional de la Embajada de los Estados Unidos denominada Acuerdo Ciudadano para la Estabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, esta evaluación de los 2 años debe ahora profundizar en el tema de las condiciones de vida de la gente y ese es el reto ahora para la administración del presidente Daniel Noboa. A su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy en el Ecuador en materia institucional, sobre todo en los próximos meses? La posibilidad de la constituyente era establecer un nuevo pacto de convivencia sobre la Ujú. base del mayoritario pronunciamiento de la República en las urnas. Este es el momento entonces de establecerlo a través de otras vías. Por eso es que hemos nosotros propuesto esta iniciativa denominada Acuerdo Ciudadano para la Estabilidad,
para que efectivamente no sea solamente el sector político quien establezca el tema de la toma de decisiones, sino que los distintos sectores, aquellos que no estamos en la conspiración, quienes no defendemos intereses oscuros y que buscamos justamente la posibilidad de determinar una línea de estabilidad y de reconstrucción, son quienes tenemos que alrededor del gobierno nacional determinar ahora esa nueva hoja de ruta. Los retos principales, por supuesto, están la temática relacionada con el tema socioeconómico, en donde el tema de la crisis de salud es un punto donde hay que poner el énfasis. En segundo lugar, aumentar las condiciones de que el plan integral y el sistema integral de seguridad pueda establecer hoy ya líneas de mitigación para que la percepción no solamente interna, sino externa del país note que efectivamente se está trabajando en materia de seguridad ciudadana. Y por supuesto, la capacidad de que esos alcances que se ha logrado en lo macroeconómico, desde el punto de vista donde todavía hay un problema que determinar con mucha claridad, que es el tema del control del déficit fiscal, en lo micro pueda sentirse ahora en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Es decir, se ha pasado a una fase 2 del tema 2.0, si se quiere, del gobierno nacional, en donde para procurar que todos estos entes conspirativos que estarán esperando la menor posibilidad para generar nuevamente caos en el país, sean mitigados sobre la base de resultados concretos en un plan y una hoja de ruta que no solamente sea a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan determinado, valga la redundancia, por la presidencia de la República. Alrededor de eso, el mayor número de sectores empresariales, productivos, de los ambientalistas, de quienes manejan causas específicas, de los jóvenes, de los sectores de mujeres, que efectivamente puedan involucrarse para que dentro de esa línea de acuerdos se pueda ir determinando además una suerte de presión hacia órganos como la Asamblea y el resto de la institucionalidad pública para que efectivamente se curse sobre la base del cumplimiento de ese plan de gobierno y del consenso establecido con la sociedad. A ese punto, justamente, recordando lo que es la seguridad, es algo que pues aquí en Ecuador se habla demasiado. ¿Cómo considera usted las acciones que está tomando Noboa y cada uno de sus ministros que están encargados de esto? Efectivamente, desde el tema de la posibilidad de controlar y mitigar, creo que el plan debe alcanzar mayores niveles de estabilidad en términos de que la población también se involucre dentro de ello. Por eso es que cuando nosotros participamos en el debate de la hoy derogada Ley de Solidaridad, habíamos establecido tres prioridades fundamentales. El hecho de que haya una mayor posibilidad, por ejemplo, del involucramiento del sector privado no solamente en las decisiones, sino también en la propia ejecución del plan de seguridad establecido por el gobierno nacional, para tener sobre ello una línea de corresponsabilidad y determinar con mucha claridad cuáles son los factores, de acuerdo al mapa del delito, que están afectando al sector productivo, al sector que genera el tema de la actividad económica en el país. Creemos que efectivamente dentro de lo que se ha denominado la captura de Ujú. individuos de alto valor, el Ecuador ha dado señales importantes en lo que se refiere tanto al tema de la generación de confianza a nivel nacional como a nivel internacional. Pero esto, evidentemente, frente a cifras contrastadas de que tenemos más de 7.000 homicidios en el país, evidentemente nos deja todavía un déficit de control del tema de la inseguridad que hay que definir. Y por supuesto, dentro de esto, una prioridad en la que nosotros nos comprometemos una vez más, como lo hemos hecho dentro de estos últimos 14 años. Dio la posibilidad de la declaratoria de emergencia que había propuesto el presidente de la República. Pero existen por parte de los mecanismos también el ordenamiento jurídico para poder generar una línea de compensación a esa declaratoria de emergencia y está en la voluntad del nuevo Consejo de la Judicatura, a quien aprovecho a hacer un llamado para que podamos establecer nuevamente un tema de un vínculo y ayudar a las instancias del gobierno nacional en el control del tema de la inseguridad, estableciendo las medidas emergentes, urgentes, a través de una declaratoria administrativa de emergencia que faculte el hecho de emprender en una reforma integral del sistema de justicia como una contribución directa a la línea de mitigación en la línea de la inseguridad. Claro que sí, Javier, en un inicio de esta entrevista empezamos hablando justamente de cómo el correísmo está bastante golpeado ahora y en fiestas de Quito aquí se ha visto ya que no se tiene esta serenata quiteña supuestamente porque lo dijo ya Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, que no quiere pues saludar al presidente Daniel Noboa.
Pese a esto va a haber la serenata quiteña, pero lo van a hacer ellos totalmente aparte. ¿Qué opinión te merece de estas disputas que, sea como sea, pues suceden y la ciudadanía tal vez es la que se ve en esa mitad de estos dos partidos políticos? Los quiteños desconocemos y no nos sentimos representados por el actual alcalde de la ciudad. Así que efectivamente en el marco del presidente de la República puede estar tranquilo de que más allá de las rabietas de un burgomaestre, no, esto no expresa el tema mayoritario del pensamiento de los quiteños y de Ujú. las quiteñas. En ese sentido, es otra manifestación de lo que lastimosamente la ciudad ha tenido que vivir durante esta última administración y creo que abre una enorme perspectiva y una ventana de oportunidad para la construcción de un proyecto político de rescate de la ciudad pensado en el año 2027 y sobre la base de que episodios como estos, en donde se expresa con claridad no solamente el tema del desgobierno, sino principalmente el tema de la actuación negligente de un alcalde y de una administración municipal que ni siquiera tienen la capacidad para poder hacer una administración de lo que resultaría sencillo, porque incluso viene de una tradición y alrededor de esa tradición hay una enorme institucionalidad que conocemos perfectamente y por haber sido incluso hasta candidato a la alcaldía de Quito en el 2019, que existe detrás del tema de la organización de fiestas. Y si es que en eso de esta manera se ha manifestado, se puede entender por qué el tema de la situación diaria de la ciudad es un caos en términos de lo que significa la cobertura de los principales servicios y creo que es el momento de que la revolución ciudadana, como en todos sus espacios, también en lo que se refiere a la administración municipal de Quito, caduque, prescriba, para que sea solamente un mal recuerdo y empiece a configurarse desde las distintas fuerzas de la ciudad y emerja una agenda programática de rescate de la ciudad pensando en que en colaboración también con lo que es ahora el gobierno nacional y las distintas instancias de la convivir diario de Quito pueda determinarse una candidatura y una línea que conforme un nuevo Consejo Metropolitano en donde la aspiración sea que episodios como este aprovechando incluso la visibilidad de lo que es las festividades del aniversario de la Fundación de Quito, sean, como menciono, un mal recuerdo y podamos emprender a partir de mayo del 2027 el nuevo capítulo de la ciudad, dejando afuera y en el ostracismo a quienes dicen representar a un partido total y completamente en zona de caducidad que está viviendo sus momentos más decadentes. Está en ruptura entonces el correísmo. Porque básicamente representó desde el principio a esto que nosotros hemos denominado una pandemia en el orden ideológico político, que es el socialismo del siglo XXI, Así es. cuyo niveles de evaluación después de 10 años de desgobierno fue el tema, por ejemplo, de 70.000 millones de dólares que fueron desfalcados a través del tema de la contratación pública, que Ujú. generó el fraude de Montecristi, que hoy tiene, por ejemplo, inhibida la posibilidad de que haya una inversión nacional y extranjera del sector privado de manera directa. Y que hoy, evidentemente, frente a las lógicas de esa contradicción, casi como que fuera un cartel, está llevando el tema de la posibilidad de contradicciones internas por quien ejerce el liderazgo sustituyendo a quien está proscrito y es prófugo de la justicia desde hace ya 5 años y que evidencia la línea de que nunca representaron la posibilidad concreta de los destinos de la gran cantidad de las personas y sus aspiraciones, sino evidentemente la representación del crimen organizado, del tema de la corrupción. Y en esto hay que señalar, por ejemplo, con mucha claridad lo que hoy sigue representando los efectos diarios de un mafioso código orgánico integral penal. Así que evidentemente termina haciéndole un favor al país, un favor a la nación, estas posiciones intransigentes del prófugo de la justicia que incluso hoy arremete contra sus propias personalidades que están ejerciendo las autoridades del poder público en lo local, lo cual hará mucho más rápida la posibilidad de que nos deshagamos de esta pandemia denominada revolución ciudadana en el país. Tu mensaje, querido Javier, para toda la ciudadanía que nos está viendo, que ha salido pues de unas elecciones, que ya, como tú lo mencionabas, en el 2027 pues tendremos también unos nuevos alcaldes, nuevos concejales y diferentes autoridades aquí en el país. Bueno, los quiteños, el alcalde no nos representa, así que
la alegría por el tema de una nueva aniversario de lo que es la fundación, evidentemente no va a ser menoscabada por un pusilánime que hoy está la primera magistratura de la ciudad. Y en torno al país, decirle que efectivamente aprovechemos este mes que se inicia para entrar en una lógica de reflexión sobre lo que son nuestras condiciones de vida, no solamente desde el punto de vista familiar, del barrio y efectivamente de nuestra circunscripción, sino la responsabilidad de lo que podemos hacer por el país a partir de este 1 de enero alrededor del gobierno nacional, pensando principalmente en el tema de que cualquier fenómeno de destabilidad sería contrario a los intereses justamente de nuestras familias, de nuestros intereses y de nuestras condiciones de vida. Así que mantengamos el tema de la posibilidad de la esperanza, hagamos este proceso de reflexión aprovechando las efemérides de Navidad y Año Nuevo y renovemos desde la posibilidad de ese 1 de enero la capacidad de seguir creyendo en el país, de seguir creyendo en el gobierno nacional y a partir de ello reconstruir desde el acuerdo para la estabilidad las posibilidades de mantener todavía las expectativas de que en Ecuador existen las condiciones para convertirnos nuevamente en el país que teníamos la capacidad de insertarnos en el mundo y sobre ello mejorar, como he señalado a lo largo de esta entrevista tan grata, las condiciones de vida de la gente que deben ser prioritarias en el marco de este nuevo ejercicio de gobierno para atender aquello que no ha sido necesariamente y proveídamente y oportunamente atendido. Muchísimas gracias, Javier. Que tenga un buen día y gracias a ustedes, amigos del dato. Un verdadero gusto.